vicepresidenta de la Federación de Trabajadores Nacionales e Internacionales. Señora Brites, tiene la palabra. Buenas noches a todos los representantes delegados en la OIT y al señor director general de la OIT. Soy Carmen Brites, vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar y representante de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares UPAC Argentina. En nombre de los trabajadores del hogar y de las redes globales de trabajadores en la economía informal, digo que cuando hablamos de recuperación no se trata de volver al mundo de antes de la pandemia, sino de construir un mundo en el que podamos vivir en forma más equitativa. Esto requiere el reconocimiento y la compensación del trabajo, que a menudo es invisible. Las y los trabajadores del hogar que viven en condiciones de informalidad, que no tienen seguridad social o que no cumplen con las leyes que le dan los mismos derechos en determinados países. Mantienen el mundo a flote y su protección social debe ser una prioridad absoluta. Debido a la historia del colonialismo, la injusticia global, el desarrollo desigual y el desconocimiento de la economía informal, las trabajadoras del hogar enfrentan muchos riesgos. Muchos de ellas viven con enfermedades crónicas o contraen enfermedades prevenibles. Otras realizan su trabajo sin protección mientras cuidan directamente a sus empleadores o realizan sus tareas en su lugar de trabajo. Con la pandemia, los trabajadores están experimentando un aumento en la discriminación, en el desempleo y son tratadas como vectores de virus. A pesar de los desafíos, las trabajadoras del hogar siguen apoyando el bienestar y la seguridad familiar en sus ambientes de trabajo, mientras que los empleadores siguen negando el acceso de los derechos laborales y las medidas necesarias a la protección. Los gobiernos, los empleadores y los trabajadores deben trabajar activamente para aliviar las desigualdades sistemáticas que pesan sobre las trabajadoras del hogar. A medida que el COVID-19 continúa representando una amenaza en la sociedad, nuestras organizaciones han documentado muchas formas en las que se movilizó la protección social para ayudar a millones de personas en todo el mundo. Nuestras organizaciones han sido actores vitales en los esfuerzos de ayuda directa durante la crisis y continúan documentando las disparidades persistentes en la protección. Es importante destacar casos efectivos como en Argentina, donde se implementan las acciones de políticas públicas como el ingreso familiar de emergencia, IFE, pero sin embargo es importante destacar que las medidas de emergencia no resuelven el problema. Necesitamos políticas que hagan obligatoria la inclusión de los trabajadores del hogar en el seguro social y aseguren su implementación. Esta 109 Conferencia Internacional del Trabajo no debe perder la oportunidad de abordar la crisis provocada por el COVID-19 como un principio a partir del cual se puedan abordar las inequidades, que por tanto tiempo han privado a poblaciones enteras el acceso a derechos y servicios básicos a una vida digna en general, en especial para los trabajadores del hogar que sufren muchas paradojas. En muchos países las trabajadoras del hogar no están cubiertas por planes de protección social. En los países donde están cubiertas, estas medidas a menudo no se implementan y por lo tanto aún las dejan sin protección adecuada. En otros contextos de violencia de género que experimentan, se naturaliza en las casas donde trabajan y en sus propios hogares. 10 años después de la adopción del Convenio 189 de la OIT, queremos recordar a los gobiernos el compromiso que asumieron de ratificar, implementar dicho convenio y reconocer los derechos de las trabajadoras del hogar. Una década después, necesitamos hacer realidad sus derechos. Exigimos trabajos decentes y un alto a la violencia y acoso en el mundo del trabajo con la ratificación e implementación del Convenio 190. Hacemos un llamado a los Estados miembros, a los empleadores, a los trabajadores, a trabajar en forma tripartita para garantizar que la protección social se extienda a las trabajadoras del hogar, como así también a los trabajadores de la economía informal. Muchas gracias.